Bien, continuamos con este vídeo del tema o del bloque 8. Estamos en el tema 1, estamos viendo la revolución industrial en la España del siglo XIX. Vimos en el vídeo anterior, sobre todo, esa transformación industrial y el proteccionismo y el librecambismo, y ahora nos vamos a centrar especialmente en la construcción del ferrocarril y en la aparición de la banca moderna. El ferrocarril es un transporte, ¿no?, importante, que va a revolucionar todo el sistema de transportes europeo, no solamente español. La construcción del ferrocarril en España estuvo impulsada por la ley de 1844 y sobre todo por la ley de ferrocarriles durante el bienio progresista de 1855, que va a subvencionar la inversión de empresas, sobre todo extranjeras, porque va a eximir de aranceles a los materiales que importan estas empresas para la construcción del capital, y además va a permitir la entrada de capital extranjero. Este marco permitió que desde las primeras líneas ferroviarias Barcelona-Mataró, 1848, Madrid-Aranjuez, 1851, la red alcanzara su máximo desarrollo entre 1855 a 1864, con una media de 430 kilómetros anuales, paralizado entre 1866 y 77 por la crisis, y se va a construir un sistema de ferrocarril radial en torno a Madrid, con un eje radial, ¿no?, como si saliesen radios de una bicicleta, siendo el punto central la capital, ¿no?, sería Madrid. Y eso se va a criticar mucho, ¿no?, el desarrollo en torno a Madrid y Madrid comunicándose por radios con el resto del país. Y otras zonas del país, por ejemplo la cornisa cantábrica, no se comunican entre ellos. Para comunicarse de Santander a Gijón habría que bajar hasta hacia Madrid, ¿no?, hacia Palencia, por ejemplo, para llegar a Gijón, ¿no? Por eso se va a criticar mucho el sistema radial en torno a la ciudad de Madrid, porque era también una medida de los gobiernos centralistas de la época, ¿no? Recordar que el moderantismo son gobiernos sobre todo de mentalidad centralista. Bien, se priman todos los intereses políticos más que económicos del país. Ahí tenéis la evolución de los ferrocarriles en ese mapa, que se va teniendo desde 1848 hasta 1890, ¿no? Y el impulso que tiene sobre todo con la ley de ferrocarriles de 1855. Esa ley lo que va a permitir es que las compañías extranjeras que inviertan capital aquí para construir ferrocarril puedan traer material desde fuera sin pagar aranceles, y les da una serie de ventajas de financiación y de explotación, por ejemplo, de minas o de explotación de bosques cerca de maderas, etcétera, para la construcción del ferrocarril. Vale, el capital empleado fue de origen tanto público como privado, sobre todo francés, lo que produjo que estas empresas extranjeras importaran el material ferroviario, por lo que apenas se estimuló la siderurgia nacional. El Estado subvencionó con la condición de que las líneas férreas construidas pasaran a ser propiedad del Estado transcurridos 99 años. Es decir, es una concesión pública. La empresa lo construye, la explota, saca beneficio y 100 años después tiene que devolver ya la concesión al Estado con las infraestructuras que hubiese construido. Como consecuencia de las condiciones impuestas, las empresas van a utilizar materiales de baja calidad para sacarle mayor beneficio económico, que continuamente tenían que ser reparados, motivo por el cual no se obtuvieron apenas beneficios. La industria española no se benefició de la construcción del ferrocarril, ya que gran parte del material fue comprado a empresas belgas, francesas e inglesas. Dicha expansión del ferrocarril contribuyó a facilitar el desplazamiento de personas y mercancías, a consolidar un mercado nacional cada vez más integrado, aunque se mantuvieron importantes diferencias regionales. El ferrocarril conectó los diferentes espacios económicos, uniendo los centros productores con los del consumo y facilitando el traslado de alimentos, artículos industriales y materias primas de unos lugares a otros. Otro avance en las comunicaciones fueron la navegación a vapor, especialmente en el País Vasco, ¿no?, o la modernización del servicio de correos y los comienzos de la telegráfica eléctrica en 1854. A decir importante del ferrocarril, para terminar con ese tema, es que el ancho de vía español era diferente al ancho de vía europeo, y eso siempre, aunque generó una mayor comunicación y agilidad de comercio, en la frontera, en el Pirineo, ahí perdíamos tiempo porque había que cambiar de vías, ¿no? El tren tenía que adaptarse y cambiar, bueno, directamente al principio del tren, luego con distintos mecanismos, ¿no?, el tren se iba adaptando al nuevo ancho, si pasaba de Europa a España o de España al resto de Europa, ¿no? Pero el ancho de vía se hizo diferente. Las teorías de por qué se hizo diferente el ancho del vía al europeo, el español era más ancho que el europeo. Hay una teoría que tiene que ver con que pensaban los ingenieros que el país, al ser más montañoso, necesitaba de una maquinaria de tren más fuerte para sentarse y poder tirar, ¿no? Otro también tiene que ver con evitar o tener miedo a posibles invasiones desde el ferrocarril, y para que
no llegasen rápidamente posibles invasiones de ejércitos en ferrocarril del extranjero. Hay varias teorías, estas son dos de las que más he hablado, de por qué el ancho español fue diferente al ancho europeo. El ancho español no fue igual al ancho europeo hasta la construcción de los trenes de alta velocidad, ¿no? Hasta la construcción del tren de alta velocidad a Sevilla, el primero que se construyó, de Madrid-Sevilla. Ahí ya se diseñó las futuras vías ferroviarias españolas desde 1992, hace nada, con el ancho de tren europeo. El sistema financiero, y con esto concluimos este tema, ¿no? El sistema financiero fue tan débil como el resto de la economía española. Hasta mediados del siglo XIX no aparecieron las sociedades anónimas, por lo que los capitalistas arriesgaban su capital y su patrimonio particular. Es decir, no podían conseguir financiación exterior para mejorar su industria o para comprar, etcétera, ¿no? El sistema de préstamos, que todos entendemos ahora mucho más de esto, ¿no? Pues era casi imposible en España porque no había bancos que prestaran dinero, ¿no? No había un sistema para préstamo de dinero para, por ejemplo, invertir o comprarte una casa o lo que fuera, ¿no? No existía. Y eso, pues es un problema para el desarrollo de la economía, ¿no? Además, convive una enorme cantidad de monedas, ¿no? Había muchas monedas en circulación, hasta que la ley Mont-Santillán, la ley de Ramón Santillán y Alejandro Mon, que se llama Mont-Santillán del 45, trata de instaurar un sistema fiscal moderno que lo simplifica y lo racionaliza con dos tipos de impuestos, el directo y el indirecto, nada más, el impuesto de consumo y el impuesto de la renta, nada más, y de acuerdo con la idea liberal de que todos los ciudadanos estaban obligados a contribuir, a pagar impuestos. Pero los grandes terratenientes y burgueses lo hacían muy por debajo de su capacidad de pago, ¿no? Porque la mayor tasa impositiva la tenía los impuestos de consumo, no los impuestos de renta, ¿no? Los impuestos de consumo lo que graban es en el momento en que tú compras y tú vendes, ¿no? Y vas a pagar un impuesto en el momento de la compraventa de una mercancía, de un producto, de un servicio, ¿no? En el caso actual, ese impuesto de consumo todos lo conocemos como el IVA. Si el Estado recauda fundamentalmente a través de los IVAs, imponiendo la mayor carga tributaria a los IVAs, pues suele decirse que es un sistema menos justo que el sistema, que el otro tipo de impuesto, que lo que grava son las rentas, en la cual tú pagas, por ejemplo el IRPF, vas pagando al Estado impuestos más altos según tu renta sea más elevada, ¿no? Si tienes una renta más baja, pagas menos impuesto, ¿no? Uno sería un impuesto directo, otro sería un impuesto indirecto. Bueno, este sistema, en el caso español, quien lo pone al día, lo moderniza, es esta ley Mont-Santillán de 1845. En consecuencia de esta reforma, tampoco pudo acabar con el crónico déficit fiscal. Es decir, España, el Estado, se va a seguir endeudando continuamente por la Hacienda. Es decir, del poco capital disponible financiero que prestaban las sociedades anónimas o los primeros bancos, la mayor parte lo va a retirar, lo va a pedir el Estado para financiarse. Bien, en 1856, durante el periodo progresista, se va a crear el Banco de España, con las cosas se van a cambiar, el Estado va a poder empezar a financiarse, y aunque va a monopolizar la emisión de billetes, va a gestionar la emisión de deuda pública. Y esto es importante, ¿no? Si el Estado pone venta pública para que las particulares lo compren y de esa manera se va a financiar sin necesidad de acudir a préstamos de los bancos o de las sociedades financieras. Muchos capitales extranjeros prefieren comprar deuda pública que invertir en la agricultura o en la industria. La deuda pública es que el Estado se compromete en 10, 20, 5, 30 años a pagarte lo que tú le has dado, ¿no? los vales que tú has comprado, más unos intereses. No es que ganes mucho más, pero tienes ahí un capital que sabes que un Estado, casi siempre, te lo va a devolver, mientras que si lo inviertes en un ferrocarril, en agricultura, en una industria, entras en la dinámica de los riesgos y que podrías perder el capital invertido. Bien, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX se regula la creación de sociedades de crédito y de bancos privados. Estos surgen para canalizar los capitales privados de la burguesía hacia el sector industrial, financiando sobre todo las compañías ferroviarias, pero también las primeras empresas y la deuda pública del Estado, ¿no? O sea, hay particulares que empiezan a comprar deuda del Estado. Durante el sexenio democrático se refuerza el papel del Banco de España y se establece como moneda única la peseta, nacimiento de la peseta, que estará en vigor en España hasta la llegada del euro. Será durante la Restauración cuando este sector experimente un crecimiento enorme, surgiendo una poderosa banca en el País Vasco y en Cataluña, ¿no? A principios del siglo XX se van a fundar algunos de los bancos más poderosos del país hasta la actualidad, como el Banco de Vizcaya, el Banco de Bilbao y el Banco de Santander. Hay una foto de una oficina del Banco Santander que en origen lo que se hizo la ley del sistema financiero primero
fue que en cada provincia naciera un banco, por eso tenemos el nombre de la capital de la provincia o de la provincia en muchos de los bancos españoles. Bien, con esto terminamos el tema, terminamos también el bloque. Si necesitas darle un repaso, lo repasas y continuamos ya con el siguiente bloque, el bloque 9, donde lo que vamos a ver sobre todo va a ser el final de la restauración, ¿no? Y veremos, por ejemplo, la guerra de Marruecos y veremos también la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? El reinado de Alfonso XIII, sobre todo lo que vamos a ver en el siguiente tema, y el final de la restauración como sistema político, y nos quedaremos a las puertas en este bloque, nos quedaremos en las puertas de la proclamación de la Segunda República. Bien, por lo tanto, ve repasando lo que necesitas, nos vemos en el siguiente vídeo.